Bien, ya vimos la interpretación geométrica, que es la primera, y vimos que efectivamente con cuatro parámetros, nada más con cuatro parámetros, a alfa, d teta, dos distancias y dos ángulos, podemos definir totalmente la relación entre dos tramas, dos sistemas de referencia que cumplen las dos condiciones de existencia y unicidad de Denavit-Hartenberg. Ahora, vamos a ver vamos a ver otra interpretación, que es una interpretación más del sentido físico, más ya del sentido de nuestros robots, sobre esta forma de colocar sistemas de referencia. Si se dan cuenta, yo aquí no coloqué los ejes Y, porque bueno, los ejes Y se pueden colocar o no se pueden colocar. Todo sistema de referencia tiene un sistema, tiene ¿cómo se llama? Tiene una componente en Y, ¿no? Siempre, al menos en tres dimensiones. Pero podemos omitirla en términos de eficiencia al dibujar. Yo aquí no la pongo y no hay ninguna diferencia. De hecho, el eje Y no lo vamos a ocupar en nuestro método de Denavit-Hartenberg. Se puede poner, se puede omitir, como sea de su agrado. Pero bueno, entonces vamos a ver esto. Esto que tenemos aquí es la interpretación física de nuestra forma de colocar estos sistemas de referencia. Entonces, el sentido físico bueno, tenemos dos cosas. Como ya les había anticipado, dos de los parámetros de los que nosotros hablamos son siempre constantes. Es decir, los vemos, los medimos y nunca cambian, jamás van a cambiar. Mientras que otros dos son variables. Ahora, el que sean variables son variables, pero son exclusivos, son mutuamente exclusivos. Los dos parámetros que van a ser constantes son el A y el alfa. Y los dos parámetros que pueden ser variables son el d y el teta. Pero estos dos que pueden ser variables son mutuamente exclusivos. ¿A qué me refiero? Que cuando uno varía, el otro es constante, y cuando el otro es constante, uno varía, ¿no? Entonces no pueden variar los dos y no pueden ser constantes los dos. ¿Qué va a definir que uno sea variable o que otro sea constante? Bueno, el tipo de articulación que nosotros tengamos. D va a ser variable para articulaciones prismáticas de robots, mientras que teta va a ser variable para articulaciones de giro, ¿no? De revolución. Allí hay que tener mucho cuidado. Y tiene lógica porque D hace alusión a una distancia, ya lo vimos en la sesión pasada, mientras que teta hace alusión a un ángulo, ¿no? Entonces teta se relaciona con articulaciones de revolución y D con prismáticas. Pero bueno, veamos cómo es esto, entonces, o qué representa cada cosa, porque cada uno tiene sus nombres. Entonces, aquí tenemos dos sistemas de referencia, pero ahora estos sistemas ya están relacionados con un robot. Tenemos dos eslabones, el eslabón I, que es este de aquí, este de acá, y tenemos el eslabón I-1, que es este que tenemos aquí. Ahora, el eslabón I-1 tiene asociada una trama I-1, mientras que el eslabón I tiene asociada una trama I. ¿Ok? Ok, entonces, ahora, ¿qué representa? Vamos a comenzar con A. A representa, ya habíamos dicho que A, lo checamos en la clase pasada, aquí está. A es la distancia entre los ejes Z anterior y Z siguiente a lo largo de X. Entonces, si se dan cuenta, eso se cumple. La distancia entre el Z actual, que es ZI, y el eje anterior, que es ZI-1, a lo largo del eje X actual. Aquí está, esto es alfa, esta distancia, toda esta raya de aquí, esta raya es alfa. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué define eso físicamente? Físicamente, y véanlo en la imagen, eso define la longitud de nuestro eslabón. Eso es medir nuestro eslabón. Agarramos un metro, agarramos una regla y lo tenemos que medir entre esos dos puntos. Esa va a ser la longitud del eslabón. Ahora, el siguiente parámetro es el parámetro alfa. El parámetro alfa, creo que, bueno, se los voy a ir remarcando. A ustedes ya lo vieron. A es esto que está aquí. A está aquí. ¿Qué pasa? No puedo pintar. No me permite pintar, tal vez por... A ver, permítanme un momento. No me está dejando pintar. No sé por qué no me deja pintar, pero bueno, aquí hubo un detalle, ¿no? Pero bueno, se los indico aquí con esto. Este es A, entonces ya lo vieron. Alfa está acá abajo. Y alfa, habíamos quedado que la interpretación geométrica era el ángulo entre los ejes Z a lo largo del X actual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí a Z1 y tenemos a Z actual y a Z anterior. Y esta línea que tiene aquí tres rayas es la línea que es paralela al Z anterior. Entonces recordemos que yo me pregunto qué ángulo tengo que girar el Z anterior, es decir, esta línea que tiene tres rayas y es paralelo al eje Z anterior, cuánto lo tengo que girar para que se convierta en Z actual, en este caso ZI, en torno a XY.
Entonces aquí está alfa. Y ese alfa ya en la interpretación física se conoce como torsión. Esa es la torsión del eslabón. Y entonces es qué tan, como dice el nombre, qué tan torcido está nuestro eslabón, qué tan los ejes, qué tan chuecos están entre sí, ¿no? Qué tan movidos están los ejes. Porque vean, aquí tenemos el eje I y el eje I-1. Tenemos dos ejes, un eje de cada articulación correspondiente al eje en el que gira cada articulación. Y si se dan cuenta, alfa, que está acá abajo, representa el ángulo entre esos dos ejes, la torsión del eslabón. Y bueno, estos dos valores no cambian. Cambiarían a menos que el robot sufra un esfuerzo mecánico muy grande que haga que el eslabón se alargue o se comprima, pero bueno, eso ya sería dañar el robot o que se tuerza, ¿no? Pero en términos de nuestro análisis son constantes, ¿no? No entramos en eso de materiales, ¿no? De deformaciones. Y ahora, los variables son, el primero es DI. DI habíamos dicho que la interpretación geométrica es la distancia entre los ejes X a lo largo del Z anterior. Y aquí está D, este es D. Y justamente es la distancia, perdón, se me fue un poquito, entre los X, aquí está X actual, acá está X anterior, y si se dan cuenta, D es la distancia entre X actual y X anterior, medida a lo largo del Z anterior, aquí está. Físicamente eso representa algo que se conoce como offset, es un desfase, un offset, ¿ok? Entonces es pues justamente cuánto se mueven entre sí las articulaciones, o sea, qué tan salidas están. Por ejemplo, los seres humanos respecto a nuestro plano, es una línea que nos atraviese por la mitad, nuestro hombro, bueno, cualquiera de los dos que gire, sus ejes de rotación tienen un offset respecto a este eje medio, ¿no? A este eje que me atraviesa por la mitad hay un offset. Lo mismo pasa con los robots. Puede haber un offset a manera como de hombro, por decirlo así. Esa es la primera de los parámetros que podrían ser variables y les repito, es variable si nuestra articulación es prismática. Ese es el que va a variar, ese offset va a variar si la articulación fuera prismática. Si mi hombro fuera prismático, yo lo podría meter y sacar, ¿no? Meter y sacar, pero no es prismático, es de revolución, por lo tanto se mantiene constante. Ahora, por último, el ángulo θ, que está por acá abajo, este ángulo θ representaba geométricamente el ángulo entre los X medido a lo largo del Z anterior. Entonces vean, esta línea que tiene aquí dos rayas es paralela al eje X anterior. Y esta que está aquí, esta punteada, es una extensión del X actual. Y justamente θ es el ángulo que yo tendría que girar el X anterior para que se alinee con el X actual en torno al Z anterior, en torno a este eje de aquí, ¿ok? Y eso físicamente representa el ángulo de la articulación. Si ustedes lo aprecian en esta imagen, imagínense que yo roto esta articulación, entonces este ángulo θ cambiaría, sería variable. ¿Por qué? Porque este eje punteado, el que no tiene las dos rayas, este de aquí, se movería al girar la articulación, se podría poner más para acá o más para acá o más para cualquiera de los dos lados. Entonces θ es un valor que varía en este caso porque es una articulación angular. Bueno, esa es la interpretación física de esos cuatro valores. ¿Okay? La vamos a ocupar para, bueno, es importante que la tengan presente para que entiendan lo que estamos haciendo con los métodos. Recordemos, cuando nosotros realizamos cálculos, cuando nosotros realizamos algún procedimiento analítico, lo segundo más importante cuando lo hacemos es justamente ejecutar el método. O sea, los cálculos, bueno, a menos que cometas un error de dedo o algo así, pero lo primero, lo primordial cuando nosotros realizamos cálculos es entender qué es lo que estamos haciendo, de preferencia de forma geométrica y de forma física. Pero bueno, seguimos en la siguiente sesión.